El doctor Gustavo López Montiel es analista político y profesor en Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y le agradezco mucho que intercambie impresiones con nosotros sobre un tema que nos interesa muchísimo: la rendición de cuentas, resultado de la alternancia. ¿Podríamos esperar eso en estos cambios de estafeta, doctor? ¿O más de lo mismo, encubrimientos, ocultamiento de información? En fin, ¿qué podemos esperar de estos cambios que ahora se dan? Les saludo con afecto. Gracias, ¿qué tal? Un saludo al auditorio. Lo que pasa es que en México tenemos un conjunto de mecanismos muy débiles de rendición de cuentas. En México realmente no hay tal cosa como la rendición de cuentas en el sentido estricto, como ocurre en otros países. En el caso de México, por ejemplo, ante investigaciones que hemos tenido sobre actos de corrupción, por ejemplo, pues el número de personas que han sido llevadas a prisión con una sentencia, pues es ínfimo con respecto, por ejemplo, a lo que ocurre en otros países. Y en ese sentido, pues podemos esperar en este cambio de administraciones que viene, que se está dando a lo largo de este año, porque incluso hay estados como el Estado de México que hasta finales de año cambian sus ayuntamientos y otros. Entonces, pues al final de cuentas tenemos la posibilidad de que en realidad no haya acciones en contra de aquellas funcionarias y funcionarios que hayan hecho un mal uso de sus cargos públicos. La visión o la misión del gobierno federal del proyecto de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: combatir la pobreza, apoyarse en programas sociales, en fin, en no hacer ejercicio de la fuerza pública más que de contención, una serie de políticas públicas que han sido muy cuestionadas, algunas de ellas, otras celebradas. ¿Se repetirá ese esquema en los estados morenistas, doctor? Pues lo que podemos ver es que en el caso de la responsabilidad de los estados en temas de seguridad, en temas de economía, por ejemplo, las deudas públicas de los estados se han incrementado sustancialmente en los últimos años, como hemos visto en muchos de ellos. Hay pocos estados que han reducido sus deudas en ese sentido. Y pues al final de cuentas ahí podríamos decir, a ver, si pudiéramos revisar las decisiones que los gobernantes tomaron y saber si ese endeudamiento o si la responsabilidad del Estado por proveer seguridad realmente tuvo un impacto, pues entonces podríamos, a partir de la información que se genera, pues saber si fueron decisiones buenas, y si no, pues entonces qué mecanismos tendríamos como ciudadanas y ciudadanos para hacer que las y los gobernantes paguen por aquellas decisiones que tomaron de mala manera, por aquellas decisiones que tomaron sin tener un diagnóstico, sin tener pues diversas alternativas de política pública para poder pues solucionar los problemas que se plantean. En México tenemos un problema importante en términos de profesionalización de la administración pública. Muchas de las decisiones que toman los gobiernos se toman sin tener la información, sin hacer uso de las herramientas científicas que se usan en la administración pública para configurar pues no únicamente las decisiones, sino crear soluciones de política pública para los problemas sociales. Y en ese sentido, no tenemos esos mecanismos, simplemente. No hay tal cosa como que, a ver, vamos a revisar si esta decisión fue buena o mala, bajo qué criterios. En realidad, algunas contralorías recientemente han comenzado a hacer auditorías que implican algunos de estos elementos, pero pues como hemos visto también ante las denuncias que se han hecho, por ejemplo, sobre las cuentas públicas en los años recientes, tanto en los estados como a nivel nacional, pues en realidad no hay un mecanismo que lleve a las funcionarias y funcionarios a responder por sus decisiones. Tenemos, por ejemplo, el caso que ocurrió hace algunos la Auditoría Superior de la Federación señaló que hubo una pérdida importante al erario público por la cancelación, por ejemplo, del aeropuerto, pero no hay mecanismos que lleven a quien tomó esa decisión a que explique por qué esa decisión se tomó a pesar de la pérdida que implicaba en términos económicos y materiales para, pues obviamente, el país. Entonces, si eso lo replicamos a los estados y a los municipios, pues al final de cuentas tenemos un mecanismo muy pobre de rendición de cuentas en ese sentido. Entiendo que hay diferentes tipos, digamos, de sanción o de castigo. Uno, bueno, sería el castigo legal, el castigo formal,
ese que podría eventualmente terminar en la cárcel o en el o en la cárcel, pues, fundamentalmente, en el castigo punitario, pues, pero el otro es el castigo de tipo político, social. A lo más que podríamos aspirar bajo estas reglas que mencionas, Gustavo, sería eso, ¿no? A una sanción de tipo social, político, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, del castigo político, la reelección es un mecanismo de rendición de cuentas, porque la gente reelige a Claro. aquellos funcionarios y funcionarios que fueron eficientes en su trabajo, o por lo menos que hay una percepción de eficiencia en su trabajo. Sin embargo, en Claro. México, como tenemos poca experiencia en términos de reelección, lo que ocurrió ahora el 6 de junio, pues al final de cuentas fue limitado en términos de cómo los ciudadanos y ciudadanas Claro. premiaron a quienes querían repetir en sus cargos. Pero, por ejemplo, para aquellos funcionarios y funcionarias que no se reeligieron o para sus partidos en general, pero pues en otro sentido, pues no queda más que esta condena social, que pues de hecho esa condena social siempre ha existido y sin embargo tiene pocos efectos prácticos. Hemos visto, por ejemplo, funcionarios, presidentes municipales en este caso, que han dicho, hay un caso muy clásico de uno que dijo, sí robé, pero robé poquito y lo hice porque no podía hacerlo de otra manera. Entonces, y a final de cuentas resultó en algún momento candidato nuevamente y ganó. Entonces, pues esa condena social se nos olvida muy rápido, ¿no? Así es, y además pues un andamiaje de tipo legal muy débil, ¿no? En cuanto a rendición de cuentas y en cuanto a transparencia que tenemos todavía, desafortunadamente. Pero bueno, pues Así es. veremos qué ocurre con esto, cambio de estafetas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gustavo, por esta, Claro que sí, un por saludo esta al plática. auditorio.